Hola, buenas noches con ustedes, Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Hoy quiero hablarles de un hecho asombroso que tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, concretamente en el año 1915. Bueno, en la primera fase de la Primera Guerra Mundial, las potencias de la Entente, que eran Francia, Inglaterra y Rusia, se enfrentaban a las llamadas potencias centrales, que eran Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Turco, el Imperio Otomano. Y un vistazo a un mapa basta para darse cuenta de que las potencias de la Entente estaban divididas en dos por los imperios centrales. Inglaterra y Francia por un lado y Rusia por el otro. Y las comunicaciones entre estas tres potencias eran difíciles. Por el Mar Negro no se podía acceder a Rusia porque los otomanos bloqueaban los Dardanelos, la entrada al Mar Negro desde el Mediterráneo. Por San Petersburgo tampoco se podía porque los alemanes bloqueaban el Báltico, a diferencia de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. La flota de superficie alemana era muy poderosa, muy respetable. Y solo quedaban los puertos de Murmansk y Arcángel, situados en el Mar Blanco, que es una dependencia del Océano Glacial Ártico, y donde las condiciones meteorológicas son muy desfavorables durante la mayor parte del año. Entonces, la mente pródiga de Winston Churchill, que por aquel entonces era primer lord del almirantazgo, el equivalente de un ministro de Marina, concibió la operación de los Dardanelos, que consistía en concentrar una gran flota en el Mediterráneo oriental y forzar el paso de los Dardanelos para llegar hasta Constantinopla y acceder al Mar Negro. Esto permitiría, en primer lugar, entregar armamento a Rusia, del que estaba muy necesitada, porque la maquinaria industrial de Rusia no estaba a la altura de una guerra de la intensidad de la Primera Guerra Mundial. Y en segundo lugar, obtener trigo de Ucrania, del que los aliados también estaban necesitados. Además, la presencia de una poderosa fuerza naval de la Entente en el Mar Negro pues podía inducir a países todavía neutrales en aquel entonces, como Bulgaria y Rumanía, a entrar en guerra a favor de la Entente. Entonces, por sus objetivos estratégicos, esta fue sin duda la operación más ambiciosa emprendida por la Entente durante la Primera Guerra Mundial. No digo de toda la guerra porque la campaña submarina alemana contra el tráfico marítimo de Inglaterra también fue muy ambiciosa y podía haber decidido la guerra. Vamos a hablar un poco de las fuerzas con las que contaban los franceses y los británicos para esta operación de los Dardanelos. En el año 1906 había tenido lugar una revolución en la construcción de barcos de guerra, cuando los ingleses votaron el acorazado Dreadnought. Este acorazado era diferente a cualquier cosa que se hubiese construido hasta entonces. Para empezar, tenía un sistema de propulsión por turbinas de vapor, que le proporcionaba grandes ventajas de maniobrabilidad sobre los acorazados más antiguos que tenían máquinas de vapor de triple expansión.
de un rendimiento, de una eficacia bastante menor. En segundo lugar, un acorazado anterior a 1906 típicamente tenía una batería de 4 cañones de gran calibre, de 300 milímetros o 302, 306, y una cantidad de cañones de calibres más bajos, de 150 milímetros aproximadamente. En el diseño del Dreadnought se decidió prescindir de los calibres intermedios y aumentar el número de cañones de gran calibre. El Dreadnought montaba, si la memoria no me falla, 10 cañones de 300 milímetros. Entonces su potencia de fuego era muy superior a la de otros acorazados. ¿Cuál fue la consecuencia? Que todos los acorazados construidos hasta 1906, antes de 1906, quedaron anticuados. Cualquiera de ellos no habría tenido ninguna posibilidad en un combate contra el Dreadnought. ¿No? Las principales marinas del mundo, la francesa, la británica, la alemana, la japonesa, rápidamente empezaron a construir acorazados según el modelo del Dreadnought. Pero, ¿qué hacer con todos los acorazados de diseño más antiguo? Pues la idea de Churchill era emplearlos en la operación de los Dardanelos, puesto que allí no tendrían que enfrentarse a acorazados alemanes, sino a los fuertes turcos que protegían los Dardanelos. Los turcos, en previsión de lo que se le venía encima, pues fortificaron los Dardanelos, dotando a los fuertes con artillería y con sistemas de comunicación en líneas telefónicas, para lo cual recibieron la ayuda de los alemanes. Alemania envió personal que en teoría eran instructores, pero que en una emergencia podían manejar los cañones y participar en la defensa. Los ingleses y los franceses reunieron 18 acorazados, todos ellos del modelo anterior al Dreadnought. Los otomanos y sus aliados alemanes decidieron confiar el peso de la defensa a las minas y fondearon diversas líneas de minas que cerraban por completo los Dardanelos. Las minas iban de orilla a orilla. Sin embargo, cuando el 20 de febrero los aliados franco-británicos empezaron sus ataques contra los fuertes otomanos, los otomanos observaron que los acorazados de la Entente entraban en los Dardanelos. Disparaban, destruían algunos fuertes, desmontaban baterías y después giraban a estribor, es decir, giraban a la derecha y para retirarse seguían la costa asiática del estrecho. Pasaban por una bahía que había allí cuyo nombre no recuerdo. Y en la guerra no hay nada más peligroso que adquirir una costumbre, tomar un hábito. Pero los otomanos observaron que los acorazados enemigos seguían la misma ruta una y otra vez. La táctica de los aliados pues consistía en hacer el daño a los fuertes que podían, silenciar las baterías, silenciarlas momentáneamente, porque los otomanos rápidamente le cogieron el truco al asunto y dotaron a sus baterías de la mayor movilidad posible. Es decir, cuando una batería era localizada y los barcos enemigos bombardeaban la batería, pues la cambiaban de sitio. Y entonces empezaba a disparar desde otra posición. Los cañones enemigos tenían que ajustar el tiro. Y mientras tanto, en los periodos en que
las baterías otomanas dejaban de disparar, entraba una flotilla de dragaminas para intentar limpiar los campos de minas tendidos por los otomanos. Esto no era fácil ni era demasiado efectivo, porque las tripulaciones de estas dragaminas eran civiles contratados, que cuando veían que las cosas eran muy difíciles, que se estaban jugando el pellejo, se retiraban. Bien, entonces, sacando partido de esta maniobra que los acorazados ingleses y franceses repetían una y otra vez de girar a estribor, los turcos, por sorpresa, a principios del mes de marzo de 1915, utilizaron un minador llamado Nusret para tender en secreto un nuevo campo de minas. El Nusret era un barquito de unas 360 toneladas. Era un mosquito comparado con un acorazado británico o francés que pesaba alrededor de 15.000 toneladas. El Nusret, en secreto, tendió un nuevo campo de minas, no en sentido perpendicular, sino paralelo a la costa asiática del estrecho de los Dardanelos, exactamente en el lugar por el que habían observado que solían pasar los acorazados enemigos cuando se retiraban. El 18 de marzo, los ingleses y franceses lanzaron un ataque en toda regla, con todo lo que tenían, para intentar destruir los fuertes turcos, levantar los campos de minas y forzar los Dardanelos y llegar a Estambul. ¿Qué ocurrió? Un acorazado francés, el Bouvet, alcanzado por la artillería de los fuertes, pues emprendió la retirada por la ruta de costumbre y chocó con una mina. Chocó con una mina y inmediatamente se hundió en pocos instantes. La mina marina es un arma terrible porque se coloca a cierta profundidad, ¿sí?, anclada en el fondo. Y cuando toca, un barco enemigo lo toca en su parte más vulnerable, abajo, y en la obra viva, es decir, la explosión, lo primero que provoca, independientemente de cualquier otro efecto, es una gran vía de agua. Y esto hace que el barco escore, es decir, se vuelque. El Bouvet, pues, se hundió inmediatamente. Desde los demás barcos observaron esto, pero no pudieron determinar si había sido a causa de la artillería de los fuertes, a causa de un torpedo. Los alemanes tenían un par de submarinos en la zona. No comprendieron que el Bouvet había entrado en un campo de minas que para ellos era desconocido. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el acorazado inglés irresistible siguió la misma ruta que el Bouvet y corrió la misma suerte. Tocó una mina y la explosión de la mina lo dejó a pique de hundirse. Entonces, los británicos intentaron remolcarlo. Con objeto de remolcarlo, se acercaron a él otros acorazados, el Ocean y el Inflexible. El Ocean también chocó con una mina y se hundió poco tiempo después, igual que el Irresistible. El Inflexible, con daños graves, pudo escapar, pero por supuesto causó baja en la operación. No se podía seguir contando con. Entonces, impresionados por estas pérdidas,
tres acorazados de unas 15.000 toneladas hundidos por un barquito de menos de 400 toneladas, como era el Nusret. Los aliados abandonaron definitivamente sus intentos de utilizar la flota para forzar el paso de los Dardanelos. Y en lugar de eso, decidieron emplear el ejército para abrirle paso a la flota, desembarcar un ejército en la península de Galípoli que destruyese los fuertes y permitiese pasar a la flota. Es decir, la operación se convirtió en exactamente lo contrario de lo que había sido cuando fue planeada. No emplear una flota para facilitar el paso del ejército, sino emplear el ejército de tierra para facilitar el paso de la flota. Bueno, el desembarco en Galípoli y la batalla terrestre contra los otomanos se prolongaron durante un año. Se convirtió en una terrible lucha de trincheras, muy similar a la que tenía lugar entonces en el frente occidental en Francia, y terminó en fracaso. Al final, el ejército de desembarco de Galípoli tuvo que ser reembarcado y retirado a Tesalónica, en Grecia. Pero esto es otra historia que quizá contemos en otra ocasión. Los resultados conseguidos por las 20 minas tendidas en secreto por el Nusret fueron impresionantes. Por una parte, imposibilitaron la comunicación entre rusos y franceses e ingleses durante toda la guerra. Y a la larga, el aislamiento de Rusia facilitó la revolución de febrero de 1917, que provocó la caída del zar Nicolás II y a la larga la salida de Rusia de la guerra, la rendición de Rusia a las potencias centrales. Por otro lado, pues Bulgaria no solo no entró en guerra del lado de los aliados, sino que lo hizo del lado de los alemanes. Bien es verdad que Rumanía sí entró en guerra en el bando de la Entente, pero fue invadida por los alemanes, que montaron una vigorosa campaña y ocuparon todo el país. Así que el trigo de Rumanía y más tarde también de Ucrania terminó auxiliando a los imperios centrales, que seguramente se habrían tenido que rendir sin este suministro, porque el bloqueo naval que ejercían los ingleses pues estaba provocando el hambre en Alemania. Finalmente, el bloqueo es una de las causas del derrumbamiento alemán en noviembre de 1918. Pero sin el trigo de Rumanía y Ucrania, esto se habría producido bastante antes. Y, en último lugar, la campaña le costó el puesto al primer lord del almirantazgo, Winston Churchill, que, siendo hombre de mente pródiga, como dijimos antes, también lo era a meterse en planes demasiado ambiciosos que terminaban en grandes fracasos. El ejemplo más claro es precisamente la operación de los Dardanelos. El Nusret sobrevivió a la guerra. Yo creo que pocos barcos de guerra habrá en la historia
que hayan alcanzado unos resultados tan excelentes con una sola operación, con el fondeo de 20 humildes minas. Hoy en día, el Nusret fue vendido a una empresa civil, naufragó, se hundió por allí cerca, fue reexplotado y hoy día se conserva en la ciudad de Tarso, la ciudad de San Pablo, en Turquía, y es propiedad del ayuntamiento y se ha convertido en un museo. Pero en la época en la que estaba hundido y se desconocía el lugar de su hundimiento, la Marina turca construyó una réplica que hoy día también es un museo flotante. Entonces, tenemos el original restaurado y tenemos la réplica. Los dos pueden ser visitados y es un testimonio de que el pueblo turco no ha olvidado la enorme deuda que tiene con este humilde barquito. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, pues por favor denle al botón me gusta, compártanlo y o suscríbanse a mi canal en el que somos. Hasta la vista.